El timbre del recreo sonó en la pequeña primaria del pueblo, y como siempre, los niños corrieron al patio con sus mochilas llenas de colores y estampas de caricaturas. Algunos sacaban loncheras metálicas con personajes famosos, otros abrían jugos y galletas compradas en la tienda de la esquina. Las risas llenaban el aire, pero en el último banco de cemento, bajo la sombra de un árbol seco, Luisito se sentó solo. Su mochila, vieja y deshilachada, apenas se sostenía en la espalda. Con cuidado, sacó una servilleta arrugada, la abrió lentamente y reveló una tortilla simple, recién hecha, sin nada adentro. No había frijoles, no había queso, ni siquiera un poco de sal, solo masa y amor silencioso. Luisito miró alrededor antes de dar la primera mordida. Sus ojos sabían que ese recreo sería igual que todos. Hambre disfrazada de costumbre, soledad escondida entre risas ajenas. En ese instante, el mundo parecía dividido entre dos patios, el de quienes comían sin pensar, y el de quien agradecía en silencio cada bocado que tenía. Luisito dio la primera mordida a su tortilla, masticando despacio para que durara más. El patio vibraba con risas y pasos, mientras los demás niños compartían sándwiches con jamón, galletas rellenas y jugos de colores. De pronto 3 niños pasaron cerca de su banco. Uno de ellos lo miró de reojo, luego señaló su servilleta y soltó una risita maliciosa. «Miren, solo trae una tortilla». Los otros 2 explotaron en carcajadas, cubriéndose la boca cómicamente como si hubieran descubierto algo divertido e imperdonable al mismo tiempo. Luisito bajó la cabeza, apretó la tortilla entre sus manos y fingió que no escuchaba. Pero la risa creció. Uno de los niños canturreó en voz alta: «Tortilla, tortilla, solo come tortilla». Alrededor, algunos alumnos comenzaron a mirar e imitar la burla, mientras otros apenas observaban en silencio, entre la curiosidad y la incomodidad. Luisito sintió el calor subirle al rostro. No era el sol, era la vergüenza que arde más que cualquier quemadura. Aún así, no dejó de masticar su tortilla. Sabía que si no la comía, pasaría hambre todo el día. Y mientras escuchaba las risas alejarse, una pregunta punzante resonaba en su mente. ¿Por qué una tortilla es motivo de risa, si para mí es todo lo que tengo? Las risas, que habían empezado como un murmullo, se convirtieron en un eco que parecía rebotar en todo el patio. Un niño, el más travieso del grupo, sacó un celular viejo y apuntó hacia Luisito. «Miren, voy a enseñarlo en el grupo de la clase», dijo, mientras tomaba la foto de su tortilla vacía y su rostro cabizbajo. Luisito no lloró, no porque no quisiera, sino porque ya se había acostumbrado al dolor silencioso. Cada carcajada era como una piedra invisible, y sin embargo, se quedó inmóvil, apretando su tortilla como si ese simple pedazo de masa fuera su escudo. A su alrededor, nadie intervenía. Algunos niños rieron por inercia, otros miraron con incomodidad. Había un pequeño grupo en silencio, que bajaba los ojos, porque sabían que aquello estaba mal, pero el miedo a ser los siguientes los mantenía callados. El sol del mediodía quemaba el patio, y el niño sentía que cada rayo de luz lo dejaba más expuesto. Era como si el mundo entero lo estuviera mirando comer lo único que tenía. En su mente, solo había un pensamiento: si supieran quién hace esta tortilla, nunca se atreverían a reír. Desde la ventana del salón, la maestra Rosa observaba el patio como hacía todos los días. A esa hora, ella solía revisar cuadernos mientras escuchaba el eco de risas y pasos. Pero aquel día, algo la detuvo. La imagen de Luisito solo, con su tortilla, rodeado de miradas y carcajadas. La escena era silenciosa a los ojos de ella, pero gritaba injusticia. El niño no levantaba la cabeza, su pequeño cuerpo encorvado sobre el banco parecía hacerse cada vez más pequeño. La tortilla, envuelta en servilleta arrugada, parecía pesar toneladas en sus manos. La maestra apretó los labios. Su primer impulso fue salir y detener la burla, levantar la voz para poner orden. Pero algo en su corazón la hizo esperar unos segundos más. Ella entendía que a veces, ver el dolor completo es la única manera de comprender su profundidad. En ese instante, Rosa vio más allá de un niño pobre. Vio a un pequeño tratando de sostener la dignidad que el mundo intentaba arrebatarle. Sintió un nudo en la garganta,
y una certeza le atravesó la mente. No voy a dejar que este niño siga siendo invisible. El timbre del recreo sonó de nuevo, y los niños corrieron al salón dejando el patio vacío. Las risas se fueron apagando, pero el eco de la humillación seguía flotando en el aire. Luisito no se movió enseguida. Miró su servilleta arrugada, donde quedaban solo 2 pedacitos de tortilla. Los recogió con cuidado, como si fueran oro puro, y los guardó en la servilleta con movimientos lentos y ceremoniosos. Luego, los metió en su mochila vieja, entre libros rotos y lápices cortos. Sabía que cada migaja contaba. A veces, cuando el hambre apretaba en la tarde, esos pedacitos de tortilla eran su salvación. En ese momento, no pensaba en las burlas. Pensaba en la cocina silenciosa de su casa, donde manos arrugadas hacían esas tortillas sin que nadie lo viera. Esas manos olían a masa y humo, y aunque el mundo las ignorara, para él eran las manos más valiosas del mundo. Al ponerse de pie, sacudió el polvo de su short, respiró hondo, y caminó al salón como si nada hubiera pasado. Pero en su corazón, algo pesaba más que la tortilla que había guardado, el deseo de que alguien, algún día, entendiera la historia detrás de su lonche humilde. Al final de la clase, cuando todos los niños salieron corriendo para jugar en la cancha, Luisito permaneció sentado guardando sus cosas con calma. La maestra Rosa se acercó despacio, con la voz suave, para no asustarlo. «Luisito», dijo, «¿puedo preguntarte algo?» El niño levantó la mirada, ojos grandes y cansados, como si tuviera más años que los que decía su edad. «Sí, maestra». «¿Quién te prepara tu lonche?» Hubo un silencio largo, roto apenas por los gritos lejanos de los demás niños jugando en el patio. Luisito bajó la mirada, y con un hilo de voz respondió, «Mi abuelita». La maestra sintió un nudo en la garganta. No necesitaba más detalles para entender la historia que nadie veía. Imaginó una cocina humilde, manos arrugadas, humo del comal subiendo lentamente, y un amor que nadie aplaudía, pero que sostenía la vida de ese niño. Mientras Luisito guardaba su servilleta con cuidado en la mochila, la maestra pensó, «No puedo dejar que esta historia siga escondida. Esta tortilla vale más que cualquier festín». La campana final de la primaria sonó, y los niños salieron corriendo por el portón, algunos brincando, otros riendo, cargando mochilas llenas de colores. Luisito, en cambio, caminaba despacio, con su mochila deshilachada y la servilleta de tortilla guardada con cuidado entre sus libros viejos. El sol de la tarde caía dorado sobre las calles de tierra. A cada paso, el polvo se levantaba y se pegaba en sus sandalias rotas. Las casas del camino eran humildes, hechas de lámina y madera, con techos oxidados que brillaban bajo el sol. Un perro flaco lo siguió por unos metros moviendo la cola, como si entendiera que ese camino también cargaba silencios. Luisito no tenía prisa. Su mirada se detenía en los árboles secos, en los cables donde descansaban los pájaros, en los murales despintados del barrio. Era un camino que conocía de memoria, pero que parecía más largo cuando llevaba en el corazón la vergüenza de las burlas. Finalmente, llegó a la puerta de lámina de su casa. Golpeó suavemente 3 veces y una voz dulce y cansada respondió desde adentro. «¿Eres tú, mi niño?» Luisito sonrió apenas. Detrás de esa puerta estaba la persona que le daba todo aunque no tuviera nada, la que convertía la pobreza en alimento y el silencio en amor. Luisito empujó despacio la puerta de lámina, que chirrió suavemente al abrirse. Un aroma cálido a masa y humo llenó el aire de inmediato. La casa era pequeña y oscura, con paredes manchadas por el tiempo, pero en medio de esa humildad había algo que brillaba. Una abuelita encorvada, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo, amasando tortillas sobre un comal viejo. El humo subía lento escapando por un hueco en el techo. Cada tortilla que caía en el comal inflaba su pecho por un segundo antes de desinflarse, y la abuela las volteaba con cuidado, como si fueran tesoros delicados. «¿Ya comiste, mi niño?», preguntó sin mirarlo con la voz temblorosa. «Sí, abuelita, estaban bien ricas», respondió Luisito, forzando una sonrisa. Ella se limpió las manos en un trapo viejo y se acercó a acariciar su cabeza. Sus dedos olían a maíz y a ceniza, y su mirada transmitía una ternura que ninguna burla podía apagar. Luisito miró la mesa.
No había frijoles, ni queso, ni leche. Solo un plato con 3 tortillas calientes esperando ser su cena. Era ahí donde la risa de sus compañeros perdía todo sentido, porque esas tortillas eran más que comida. Eran amor silencioso, resistencia y sacrificio que nadie veía. Esa tarde, la maestra Rosa, que había seguido a Luisito a cierta distancia, se detuvo en la puerta entreabierta de la casa humilde. No quiso interrumpir. Solo observó en silencio la escena que jamás olvidaría. Vio a la abuelita soplar suavemente la tortilla antes de ponerla en la servilleta limpia, y luego acariciar la cabeza de su nieto con la misma mano que había trabajado toda la vida. Esas manos estaban llenas de arrugas, manchas y cicatrices, pero también llenas de amor. La maestra sintió que el pecho se le apretaba. Todo lo que había visto en el patio, todas las burlas y risas, se le clavaron como agujas en el corazón, porque ahora entendía la verdad. Cada tortilla que Luisito llevaba a la escuela era un acto de amor en su forma más pura, una batalla silenciosa contra el hambre y la soledad. Luisito comió en silencio, feliz de tener su cena, sin imaginar que afuera alguien lloraba en silencio por el peso de una injusticia que ya no podía ignorar. En ese momento, Rosa decidió que el mundo tenía que conocer esta historia, que esas tortillas valían más que cualquier banquete, y que nunca más permitiría que la dignidad de ese niño fuera pisoteada. Esa noche, la maestra Rosa no pudo conciliar el sueño. Se recostó en su cama, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Luisito comiendo su tortilla en silencio y a su abuelita doblada por los años, amasando con manos cansadas. La escena le quemaba por dentro. Recordaba las risas en el patio, los niños señalando, y sentía vergüenza ajena por haber esperado tanto para actuar. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras pensaba: no podemos permitir que la bondad y el esfuerzo vivan en la sombra mientras la crueldad hace ruido en público. Rosa se levantó, encendió una pequeña lámpara y escribió algunas líneas en su cuaderno, un plan para que esa historia no quedara escondida. Sabía que la lección más poderosa no se enseña con regaños, sino con emociones que el corazón nunca olvida. Esa noche, el sueño llegó tarde, pero cuando por fin cerró los ojos, una decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, la tortilla de Luisito se convertiría en un símbolo de respeto, y toda la escuela conocería el amor que vivía en silencio detrás de cada bocado. A la mañana siguiente, la primaria del pueblo amaneció como cualquier otra. Niños corriendo por el patio, mochilas colgando, risas rebotando en las paredes. Pero en el corazón de la maestra Rosa había un plan silencioso. Antes del recreo, pidió a todos los alumnos que guardaran silencio. Su mirada firme recorrió el salón, y muchos de los niños que se habían burlado bajaron los ojos sin saber por qué. Entonces, la puerta se abrió lentamente, y apareció la abuelita de Luisito, vestida con su rebozo gastado, sosteniendo una canasta cubierta con un trapo limpio. El murmullo recorrió la sala como un viento suave. La maestra la presentó con voz emocionada. Niños, ella es la persona que prepara con amor el lonche de Luisito todos los días. La abuela sonrió tímidamente. Sus manos arrugadas temblaban un poco al descubrir la canasta. Tortillas calientes, recién hechas, humeando con el aroma del maíz. El salón entero quedó en silencio absoluto. Lo que antes fue motivo de burla, ahora se revelaba como el símbolo de un amor que resistía la pobreza y la soledad. En ese momento, la maestra Rosa comprendió que la verdadera lección no estaba en el libro, sino en los ojos húmedos de sus alumnos, que empezaban a entender que no todo lo que parece poco es insignificante. El salón permanecía en silencio absoluto. El vapor de las tortillas recién hechas flotaba en el aire, mezclado con el olor a maíz y leña. La abuelita, con manos temblorosas, colocó la canasta sobre el escritorio de la maestra. Uno a uno, los niños comenzaron a bajar la cabeza. La misma niña que había cantado «Tortilla, tortilla», se tapó el rostro con las manos como si quisiera esconderse de su propia vergüenza. Luisito permanecía sentado, mirando su mesa, sin saber qué hacer con tantas miradas sobre él. Entonces, el niño que había tomado la foto con su celular se acercó despacio, con los ojos vidriosos, y le puso un jugo de frutas sobre el pupitre. No dijo nada, no hizo falta. Otros compañeros comenzaron a acercarle galletas,
una manzana, un abrazo tímido. No eran regalos por lástima, eran puentes de arrepentimiento construidos en silencio. La abuela, emocionada, acarició la cabeza de Luisito y dijo: «Mi niño nunca está solo. Él tiene lo más importante, mi amor y estas manos». Ese instante valió más que 1000 palabras. El salón que un día fue escenario de burla, se transformó en un templo de respeto y emoción. La maestra Rosa tomó la canasta y la acercó al primer grupo de mesas. «Niños, quiero que prueben algo», dijo con voz suave pero firme. Uno a uno, los alumnos tomaron una tortilla caliente con cuidado, como si sostuvieran un tesoro frágil. El vapor les calentaba los dedos, y el aroma a maíz llenó el salón con una sensación que ninguno olvidaría. Cuando dieron la primera mordida, nadie habló. El silencio era diferente al de antes. Ya no era vergüenza, era respeto. Algunos cerraron los ojos mientras masticaban, y por un instante, pudieron sentir el esfuerzo y el amor que vivía en cada tortilla. Eran simples, sin sal, sin relleno, pero cargaban el peso de una historia entera. Una historia que ahora todos compartían en el corazón. La abuela sonrió tímidamente al verlos comer, y Luisito, por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgulloso de su lonche humilde. Ese día entendió que no hacía falta defenderse cuando la verdad y el amor hablaban por él. El salón entero respiraba emoción. Y sin darse cuenta, aquella tortilla dejó de ser un motivo de burla y se convirtió en un símbolo de respeto. El recreo del día siguiente ya no fue el mismo. El sol caía igual sobre el patio de cemento, pero la mirada de los niños había cambiado. Luisito salió de la clase con su servilleta arrugada en la mano. Por un segundo, recordó las burlas del día anterior y pensó en buscar su viejo banco en la sombra. Pero algo distinto sucedió. Un grupo de compañeros lo llamó con la mano. «Ven, siéntate con nosotros», dijo la niña de las trenzas que antes había cantado «Tortilla, tortilla». Luisito dudó, pero dio unos pasos tímidos hacia ellos. Cuando se sentó, nadie se rió. Un niño le ofreció un pedacito de su sándwich, otro le pasó una botella de agua fresca. Luisito abrió su servilleta, y todos miraron en silencio la tortilla humilde que ahora ya no daba vergüenza, sino respeto. El patio parecía otro lugar. La burla había sido reemplazada por curiosidad, ternura y compañerismo. Incluso algunos niños comenzaron a hablar entre ellos sobre sus propias abuelas, sobre los recuerdos de tortillas hechas a mano y el olor a comal en la casa de los abuelos. Aquel rincón de la primaria, antes escenario de soledad, se convirtió en un espacio de unión. Luisito ya no era el niño de la tortilla. Ahora era el niño que enseñó a todos lo que significa valorar lo que tienes. Pasaron unas semanas, y el cambio en la escuela ya era imposible de ignorar. Luisito caminaba por el patio con una sonrisa tímida, su tortilla envuelta en la misma servilleta arrugada, pero esta vez rodeado de amigos. En el banco donde antes se sentaba solo, ahora había risas sinceras, intercambio de pedacitos de comida y miradas llenas de respeto. El niño que un día bajó la cabeza por vergüenza, ahora la levantaba con orgullo. En su casa cada tarde, la abuelita seguía preparando las tortillas con el mismo ritual silencioso, amasando el maíz con amor y paciencia, sin saber que su acto simple había transformado un corazón colectivo. Un viernes, al final de la clase, la maestra Rosa escribió en la pizarra: «El verdadero valor de la comida está en el amor con que se hace». Los niños leyeron la frase en silencio y voltearon a ver a Luisito, que sonrió con los ojos brillando. Esa tarde, mientras caminaba a casa por la calle de tierra, con el polvo levantándose a cada paso y el sol dorado pintando las láminas del barrio, Luisito entendió algo que nunca olvidaría, que la tortilla que un día le trajo vergüenza, ahora era su medalla de orgullo, porque un simple acto de amor puede cambiar no solo un recreo, sino el corazón de todo un pueblo.